estudiante de la licenciatura de Enfermería y Obstetricia, y el día de hoy les expondré y narraré el tema de terminología de movimientos. Recordemos que los movimientos se pueden realizar gracias a las diversas articulaciones y músculos que tiene nuestro cuerpo. Ahora bien, para que resulte un poco más fácil la explicación y ustedes puedan comprender, recordemos que para el estudio anatómico del cuerpo existen terminologías de manera general para que todos podamos comprenderlo. En este caso, recordemos que tenemos 4 miembros. Existen los miembros superiores, que hablamos de ambos brazos, y existen los miembros inferiores, que hablamos de ambas piernas. Entonces, superior e inferior. Y ahora bien, para comenzar con la explicación de las terminologías de movimiento, pues comenzaré explicando las terminologías que tanto extremidad superior como extremidad inferior pueden realizar. En este caso tenemos abducción y abducción. Cuando hablamos de abducción, nos referimos a que la extremidad se aleja del cuerpo. Y cuando hablamos de aducción, nos referimos a que la extremidad se aproxima al cuerpo. Entonces, abducción, aducción, abducción, aducción. Después tenemos la rotación. En este caso existe la rotación lateral y la rotación medial. Cuando hablamos de la rotación lateral, esta se realiza con toda la extremidad. Es decir, en el caso de la extremidad superior, la rotación lateral se realiza gracias a la articulación del manguito rotador del hombro. Y es así, ¿no? Estamos rotando. Y cuando hablamos de la rotación medial, se realiza gracias a la articulación del codo. Y únicamente es la parte más distal. Y esta es la rotación lateral y esta es la rotación medial. Y de igual manera se realiza en el miembro inferior. Después tenemos la flexión y la extensión. Cuando hablamos de flexión es cuando la extremidad, recordemos que en las extremidades tenemos la parte distal, que es la parte que está más lejos de nuestro cuerpo, y la parte proximal, que es la que está más cerca. Entonces, a la hora de la extensión, la parte distal se va a acercar a la parte proximal, y el ángulo que tenemos en las articulaciones, en este caso en la articulación del codo, va a ir disminuyendo conforme ésta se vaya acercando. Y en el miembro inferior, lo mismo, flexión y extensión. Cuando hablamos de la flexión, expliqué que es cuando la parte distal se acerca a la proximal, y cuando hablamos de extensión es cuando, válgame la redundancia, el miembro se extiende por completo. Después tenemos la circunducción. Cuando hablamos de circunducción, nos referimos a que el miembro gira por completo, y esto es gracias a la articulación. En el caso de la extremidad superior es la articulación del manguito rotador. Entonces tenemos la circunducción, que es así, puede ser hacia adentro o hacia afuera. Y en la parte inferior del miembro inferior es gracias a la articulación de la cadera, y de igual manera es así. Ahora, cuando hablamos de los movimientos que realiza la mandíbula a la hora de la masticación, tenemos dos. Tenemos la protrusión y la retrusión. Cuando hablamos de la protrusión es cuando la mandíbula se eleva. Cuando hablamos de la retrusión es cuando vuelve a la posición normal. Después tenemos, en el caso de los hombros, el movimiento que puede realizar es la elevación con la ayuda del músculo de las escápulas, y
el descenso, que es en posición normal, y eso se realiza por gravedad. Entonces, elevación, descenso. Después, cuando hablamos, ahora, y yéndonos a la parte del miembro inferior, tenemos en el caso del pie, tenemos cuatro tipos de movimiento. Tenemos la flexión dorsal, que es cuando el pie o los dedos del pie se aproximan más o menos de esta manera, así, hacia arriba. Y tenemos la flexión plantar, que es cuando el pie vuelve a su posición normal. Entonces, flexión dorsal y flexión plantar, que es cuando va hacia la parte de la planta, hacia la parte de abajo. Y después tenemos la inversión y la eversión. Cuando hablamos de inversión nos referimos a que el pie va hacia la parte de adentro, y eversión es que la planta del pie va hacia abajo. Inversión, eversión. Y para finalizar tenemos los movimientos que se realizan con las manos. Tenemos la pronación y la supinación. Cuando hablamos de pronación, la mnemotecnia que se usa es pronación, das, pulgares hacia adentro y palmas de manos hacia abajo. Supinación, recibes, pulgares hacia afuera y palmas de la mano hacia arriba. Entonces, eso sería todo en cuanto a la terminología de movimientos. Espero que hayan podido comprender el tema, hayan podido comprender los tipos de movimientos que podemos realizar con nuestro cuerpo, con la ayuda de nuestras articulaciones.